En estos dos, tanto en la biología como en la psicología, nosotros desconocemos y no tenemos ningún control de lo que pasa en estos dos sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, nosotros no tenemos control y manejo del latido del corazón, no tenemos el control del intestino, no podemos controlar el metabolismo de las células. Eso está fuera de nuestro alcance. Es algo que está solamente controlado por el inconsciente, ¿sí? O sea, todo esto, básicamente, está metido dentro de la bolsa del inconsciente. Del no sé cómo, pero pasa. ¿Está? Del mismo modo que sucede cuando, por ejemplo, nos enamoramos o nos enfada algo, o no nos gusta algo, nos da asco algo, o nos gusta demasiado una cosa, ¿sí? Cuando queremos hacer algo, cuando nos negamos a hacer algo, ese tipo de cosas también no son conscientes. No las podemos manejar el que a alguien nos guste o no nos guste. No podemos manejar conscientemente el que algo me dé asco o no me dé asco, ¿sí? O sea que en la psicología tampoco, en la gran mayoría de los aspectos, desconocemos por qué y cómo. Un médico o un biólogo puede estudiar el sistema nervioso, puede estudiar el corazón, ¿sí? Puede entender exactamente cómo funciona el corazón en todos los aspectos, pero por más que lo intente, no va a poder con su mente parar el corazón, ¿sí? O acelerar su ritmo. No puede controlar lo que está pasando en el sistema, no puede cambiar el metabolismo de sus células, no puede hacer, por más que conozca exactamente cómo funcionan, no tenemos un manejo consciente de esto. Entonces, como vemos acá, la mayor parte de todo esto está en el inconsciente. Somos inconscientes de nuestro cuerpo, inconscientes de nuestra psiquis. Hay solo una pequeña fracción dentro de todo esto que es consciente. Una pequeña fracción, nada más, que es consciente. Que a través de la meditación puede arreglar el estrés o a través de tomar ciertos alimentos puede cambiar un metabolismo. Por una propia decisión, diciendo voy a meditar porque estoy muy nervioso, voy a ir a una terapia, entonces me hago consciente. O dice voy a cambiar mi alimentación porque mi cuerpo no me está respondiendo, ¿sí? Es la pequeña partecita que toma pequeñas decisiones para que los demás empiecen a reaccionar de otra manera. Pero ¿qué hace el consciente? El consciente no es que quiere cambiar estas dos cosas. El consciente lo que hace es tratar de entender estas dos cosas para poder escuchar qué necesitan estas dos cosas. Fíjense la gran diferencia de lo que nosotros consideramos consciente. Nosotros consideramos consciente el ser que controla a estas dos. Un ser que controla jamás es consciente. Es un controlador, un manipulador. El ser consciente es el que trata de entender qué es lo que pasa acá para poder resolverlo. Es el que brinda herramientas para resolver lo que entendió que está pasando. Pero no es el que controla. Y esto es importante porque normalmente cuando escuchamos explicaciones espirituales, solemos pensar que
nosotros somos un jinete, ¿sí?, de un caballo y tenemos que ponerle las riendas a este caballo, que es la emoción, y tenemos que aprender a controlar y dominar los impulsos del inconsciente. Entonces, imaginemos que el caballito se llama inconsciente, impulso emocional. Un nombre largo para un caballo. Y a este señor es el señor consciente que pulsa con la mente. ¿Verdad que es así? Que cuando solemos escuchar explicaciones sobre el tema de la conciencia o sobre el ego, sobre demás, solemos ver imagen, o se nos suele explicar esta imagen de que tenemos que saber controlar esta parte inconsciente e impulso, ¿no? Pero es un problema ese. Es un problema. Porque esto implicaría que hay una parte del ser que se pone por encima de otra. Y eso no tiene mucha lógica en el universo consciente. Cuando decimos tengo que controlar mis emociones, cuando decimos tengo que controlar mis impulsos, tengo que manejar mi inconsciente, simplemente estoy pasando a la psicología espiritual algo que hemos venido viviendo durante miles de años en la humanidad, que es la manipulación. Y que tiene que ver con la religión. Algo completamente cultural y que viene del campo. Y que no tiene nada que ver con el universo. El jinete no tiene que controlar al caballo. ¿Qué tiene que hacer un jinete? Tiene que conocer al caballo. Tiene que llevarse bien, amarlo, hacerlo sentir único. Tiene que entender las necesidades del caballo para que el caballo le responda. No lo tiene que dominar, lo tiene que conocer, que cuidar, que saber escuchar, sentir, volverse parte de él, no controlarlo. O sea que no es una cuestión de controlar al inconsciente el impulso de la emoción, es una cuestión de conocer por qué siente lo que siente. Y ahora vamos a eso. Nosotros damos por supuesto, por naturaleza, damos por supuesto que el inconsciente, el impulso y la emoción están mal. Como si hay que controlar los impulsos, hay que controlar la emoción, hay que controlar. ¿Por qué damos por hecho que hay que controlarlo? ¿Por qué damos por hecho que es salvaje? Lo damos por hecho porque durante milenios la religión y la cultura nos ha condicionado a pensar de que hay que ir al Padre Cielo donde no existe la emoción, donde no existe el impulso y donde no hay inconsciente. Entonces sentir estas cosas está mal. Y esto ha ido pasando a un montón de preconceptos culturales, tradiciones, pensamientos sociales, religiosos, filosóficos, que nos han llegado incluso hasta la espiritualidad y la New Age, a considerar que esto está mal. Y que para ser un ser espiritual hay que estar ahí no sintiendo nada. ¿Se entiende? Y se nos dice entonces que hay que controlar a esto.
La pregunta es, ¿por qué esto se vuelve salvaje? Esto, como todas las cosas, tiene una escala de positivo y negativo o de balance y desarmonía. Es decir que si esto de acá es caótico, no es porque esto de acá es caótico, es porque hay algo que está en desequilibrio, que perdió su eje, su punto central. No significa que esto por naturaleza sea caótico y salvaje. Significa que por no haber estado atendido correctamente, perdió su equilibrio. O sea que la razón por la cual esto es caótico es que el jinete lo estuvo queriendo controlar en lugar de bajarse y ver qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, de dónde viene el problema, el miedo que tiene el caballo, de dónde viene lo que necesita, qué le falta. A lo mejor solo necesitaba tomar agua, por eso estaba nervioso. Por esto recordemos que el inconsciente no es malo. El inconsciente no tiene nada de malo. El inconsciente solo guarda información, datos constantes, una y otra vez. Guarda constantemente datos de todo lo que pasa. Pero si yo los desconozco, los niego a esos datos, los escondo, entonces van a ser caóticos. Pero si yo los conozco, si yo sé cuáles son sus necesidades, entonces todo el inconsciente se pone a mi servicio. Nuestras vidas son dirigidas por el inconsciente, porque básicamente la biología se maneja desde el inconsciente y la psicología se maneja desde el inconsciente. O sea que nuestras vidas están manejadas por la fuerza del inconsciente. Si nosotros no lo reconocemos como una parte importante que registra información sobre nosotros, entonces nunca vamos a ser conscientes, porque siempre el caballo va a estar loco. Como verán entonces, en el universo no hay nada que controlar. El ser que verdaderamente es consciente no tiene que controlar nada. Simplemente tiene que abrirse a conocer, a volverse uno con el otro. Recordemos entonces también algo importante. Nosotros solemos diferenciar esto como si fueran cosas distintas. El cuerpo y el alma. En realidad, no. Recordemos que fue la mente universal la que diseña a partir de sí misma, no como algo aparte, se convierte en el cuerpo. No es la mente creando el cuerpo, es la mente volviéndose el cuerpo. Esto se tiene que entender mucho en el universo, porque si no seguimos con la idea de que hay un Dios y un creado, ¿sí? Cuando en realidad son uno. ¿Ok? La mente entonces se manifiesta en el cuerpo y el cuerpo se manifiesta en la mente. Hacen un ciclo perfecto. ¿Qué significa esto? Que todo lo que recibe la mente es proyectado al cuerpo y se puede ver en el cuerpo. Y todo lo que recibe el cuerpo es llevado a la mente. Y lo que la mente interpreta de lo que recibió del cuerpo, lo vuelve a mandar al cuerpo. Es una sola cosa que se va retroalimentando a sí misma. ¿Cómo se entiende esto?
¿Qué hace el cuerpo? Perdón, ¿la mente qué hace? Proyecta ideas. Y esas ideas se manifiestan en una realidad. Entonces el cuerpo tiene que interpretar esa realidad. El cuerpo es la extensión de la mente que trata de interpretar esta realidad, esta idea que es proyectada. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Recibe esa realidad para volver a dársela a la mente. ¿Cómo la recibe? A través de los sentidos. 5 sentidos. Bien, entonces, estos 5 sentidos, que recibidos por la mente, hacen que la mente registre todos los datos posibles de estos 5 sentidos para generar una reacción. Una reacción que va a ser emitida al cuerpo para que el cuerpo pueda realizar una acción que va a nutrir a la mente. ¿Ven el ciclo cómo es? Es decir que el cerebro, las neuronas, observan una realidad. Esa realidad afecta al cuerpo. El cuerpo recibe la información de esa realidad a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos transmiten esta información a la mente. La mente la administra esta información para entenderla y poder generar una reacción para que el cuerpo pueda accionar en esa realidad, dándole un nuevo punto de vista a la mente. Así, la psicología y la biología se van retroalimentando una a la otra todo el tiempo. Por esto mismo, una emoción se puede convertir en una enfermedad. Y a través de la enfermedad podemos entender lo que le pasa a nuestro ser. Nuestro cuerpo es como una especie de biblioteca de un montón de libros y registros que están en la mente. Entonces, cuando la mente tiene un problema, ¿qué hace? Le envía la señal al cuerpo, reacciona. El cuerpo obtiene un resultado y lo envía otra vez a la mente. Entonces, lo típico, no sé, falta de cariño y de abrazos, no me siento querido, no me siento amado, problemas de la piel, el tacto, ¿no? Entonces, a través del tacto, a través de ver que tengo un problema en la piel, puedo decir, tengo un problema en la piel. ¿Qué significa la piel? El tacto. Uno de los 5 sentidos. ¿Qué representa en la mente el tacto? Un abrazo. O sea que mi ser interno está falto de amor, de contacto, de tacto, porque tengo una enfermedad en la piel, por ejemplo. Esto nos lleva a la biodecodificación. Busquen biodescodificación. Es el lenguaje del inconsciente. Bien, y por último, recordar que, como decía recién, cada cosa que le pasa al cuerpo es registrada en la mente. Cada pequeña cosita que le pasa al cuerpo es registrada en la mente. O sea que de repente en la mente se genera una especie de bagaje de información, un registro infinito de información, de datos constantes, de cosas que le han ido pasando al cuerpo.
todas ellas grabadas en el inconsciente. ¿Qué hace esta información? Que cuando yo tengo que hacer algo en mi vida, de repente, cuando ese algo se combina con estos dos archivos, entonces la mente dice, ya sé cómo resolver esto, con este archivo y este archivo. Porque se parecen. ¿Sí? Es por esto que toda acción que tomamos en la vida, en más de un 80-90% está controlada por el inconsciente. Es el inconsciente el que nos mueve, porque durante millones de años registró información para resolver los problemas rápido. Entonces, si desconocemos el inconsciente, nos rige el inconsciente. Pero si lo conocemos, si nos atrevemos a indagar en qué cosas hay adentro del inconsciente, los podemos utilizar en nuestro beneficio. Recordemos entonces, el consciente es el jinete, el inconsciente es el caballo. No hay que controlar al caballo, hay que conocerlo para que el caballo tenga confianza y pueda actuar en sintonía a mí. Bien, y todo ello entonces, todo ese plano emocional, toda esa cantidad de datos e información están ahí en nuestro inconsciente.